Bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos entonces a nuestro cuarto encuentro de Oracle para Todos, un evento que venimos desarrollando desde la tecnología en desarrollo de software, con el apoyo de todos los docentes y colaboradores que tenemos en el programa. Para continuar con la temática que tenemos para el día de hoy en nuestra cuarta sesión, tendremos la temática de experiencia de usuario y tips de optimización. Para este caso vamos a tener en la noche de hoy a dos ingenieros invitados, a la ingeniera Patricia Amortegui, quien es ingeniera de sistemas, especialista en ingeniería de software y magíster en ingeniería de sistemas y computación, con experiencia en el sector productivo en análisis y desarrollo de software y en docencia universitaria. A ella la va a estar acompañando nuestro compañero el licenciado en informática, el ingeniero Darío Izaza, que es licenciado en informática, especialista y magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación. También nuestro compañero es docente e investigador universitario, diseñador y desarrollador de ambientes de aprendizaje, objetos virtuales de aprendizaje y creador de contenidos multimedia. Él es profesor de Ingeniería Multimedia, el programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Nacional de Distancia UNAD en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. En virtud del corto tiempo y de todo lo que nos interesa esta temática para seguir, vamos entonces a darle la palabra a nuestros compañeros para que iniciemos. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme invitado. La ingeniera Patricia Mortegui ella dijo, Darío, necesitamos que nos dé una charla sobre diseño y experiencias de usuario. Y pues a mí me encantan estos espacios sincrónicos. De hecho, hace poquito estaba finalizando una web conference con mis estudiantes. Y son espacios que realmente son formativos, humanizantes, porque pues realmente esa interacción docente-estudiante, pues gracias a las tecnologías se pueden dar en una educación virtual. Entonces, pues son experiencias que hacen parte de esa usabilidad que pues hacen que se sienta a gusto en ese ejercicio educativo a través de la tecnología y la educación a distancia. Bueno, permítanme, comparto pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. No sé si la están viendo. Sí, profe. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre diseño de experiencias de usuario y algunos elementos que debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar y sobre todo de desarrollar aplicaciones, software, páginas web, todo lo que tenga que ver con contenidos, independientemente si es del desarrollo de tecnología de software, ingeniería de sistemas o ingeniería multimedia, siempre debemos de tener muy en cuenta pues el cliente, ¿no? Las expectativas, cumplir las expectativas de ese cliente final. Listo, entonces pues empecemos. La agenda para el día de hoy pues son los conceptos básicos, porque es importante la experiencia de usuario y algunos tips prácticos para tener en cuenta de cómo llevar a cabo este ejercicio de diseño de experiencias de usuario. Sigamos, a ver, ¿qué es el diseño de experiencia de usuario? Básicamente es un proceso de conocer el cliente, de generar, de llenar esas expectativas, de tener siempre en cuenta el punto de vista del usuario cuando se crean interfaces y cuando se crean desarrollos. Cuando hablamos de interfaces es ese entorno, esa ventana que tiene el usuario frente a determinada aplicación o software. Entonces, cuando yo conozco, identifico las necesidades, los gustos de ese usuario, pues voy a diseñar productos que cumplan con esas expectativas tanto de funcionalidad como de estética, ¿sí? A veces cometemos el error que cuando hacemos un desarrollo en software, pues que cumpla con lo que necesitamos que cumpla y ya, pero no tenemos en cuenta cuáles son las limitantes que tiene ese usuario. Entonces, por eso es el reconocimiento de sus necesidades, ¿sí? Tradicionalmente los desarrollos de software han considerado que el diseño es un ejercicio menor, puramente decorativo, que eso es estético y ya, no cumple ninguna finalidad. Y realmente hoy en día los desarrolladores tienen que estar muy de la mano con un equipo de diseñadores, de publicistas,
de elementos gráficos que convergen en un producto que sea de una calidad superior y que al usuario pues realmente lo atraiga. Entonces, la experiencia de usuario también es conocida en las siglas UX, User Experience, y se centra pues en esas experiencias que tiene mi usuario final o mi cliente. Entonces, yo tengo que buscar o encontrar cuáles son sus percepciones, sus emociones, las respuestas que tienen frente a un producto o un servicio de una empresa. Las experiencias de usuario no solamente se llevan a nivel de software, sino también se llevan en otros contextos y se tienen mucho en cuenta esas expectativas. Por eso es que a veces nos llegan una cantidad de encuestas de satisfacción, porque lo que están buscando es encontrar esos puntos neurálgicos que no facilitan la experiencia del usuario, que no es bueno para la experiencia del usuario y tratan es de trabajar en ellos para que cada vez el usuario se sienta más contento frente a un servicio. Entonces, como les comentaba, yo lo puedo encontrar en una aplicación móvil, en un software, en un sitio web, en el uso, por ejemplo, de un nuevo carro. Entonces, los test driver, sí, el test driver que las personas hacen cuando va a comprar un carro, en un computador, en el servicio médico, cuando uno va a la EPS a veces, o cuando uno llama y saca la cita o pide determinado servicio, pues le dejan la encuesta de satisfacción. Cuando uno llama a Claro para hacer un reclamo o algo, le queda la encuesta de satisfacción, y todos esos elementos son los que permiten que la empresa mejore en sus servicios y en sus productos. Hasta en un restaurante hay un ejercicio de experiencia de usuario para empezar a entender esas percepciones, emociones y respuestas que tienen frente a un servicio o a un producto. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces, pues nosotros hemos utilizado muchas veces distintos programas. En este caso, pues traigo a colación dos, que es el Waze y el Google Maps. ¿Sí? Algunas personas se inclinan más por el Waze para la ubicación de determinados puntos en la ciudad, otros utilizan Google Maps. Pero pues me gustaría hacer esa reflexión, y es cómo es esa experiencia tanto en Waze como en Google Maps. Qué tan atractivo, qué tan fácil es, que los elementos decorativos, la información, qué tan digerible es para ese usuario? Entonces, pues me gustaría escuchar a algunos compañeros, algunos presentes que nos digan, bueno, en Waze me gusta esto, me disgusta este tipo de cosas. Y en Google Maps, pues ahorita pasamos. Empecemos primero con el Waze, a ver qué percepción tenemos del Waze. ¿Quién nos cuenta? Buenas noches, ingenieros, Buenas noches. compañeros. Sí, Buenas noches. Bueno, por ejemplo, para mí el Waze, a nosotros nos dice, por ejemplo, cuando hay policía. En el Google Maps, no. Eso es una ventaja del Waze, por ejemplo, sí, digo claro. yo. Entonces, digamos que en el Waze a uno lo envía por la parte más corta. En el Google Maps, no. Digamos que para mí esas dos son, la de los policías son relevantes, ¿no? Sí, claro, las fotomultas, a veces el Waze le da la información a uno de las fotomultas, le da la información de, recalibra la ruta, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo son las gráficas? ¿Qué tan atractivas son las gráficas del Waze con relación a Google Maps? ¿Quién nos cuenta? Carmen que tiene la mano levantada. Buenas noches, profe. Bienvenida, Carmen. Gracias, profe. Pues a mí me gusta mucho la señalización, el tema de los colores que usa, que es los predominantes rojo y azul. Y como es un tema con una cadena de, ¿cómo sería? De reportes, que uno sabe si hay trancón, si hay desvío, etcétera, por la cadena de usuarios. Sí, Y lo que no, que a veces Waze te manda a lugares que no existen, que no existen ya, y le pegan unas pérdidas terribles. es muy cierto. Google Maps tiene este ejercicio de actualización que no la tiene Eh, Waze tan fácil. profe, yo por otro lado, por ejemplo, con Wise, que lo uso harto, a veces he comparado con Google Maps, como dice el compañero, y a veces arroja por unas direcciones un poco más largas
al mismo Google Maps, o habiendo otras vías disponibles, nunca no recalcula por vías alternas, sino siempre manda por vías principales. Entonces, si nos estamos dando cuenta, cada uno tiene su propia experiencia desde la usabilidad, desde el usar determinada herramienta, Google Maps, Google Waze. Personalmente utilizo más Google Maps porque cuando no tengo datos, cojo la ruta y él me da la ruta. Sin embargo, no en Google Maps. Sin embargo, no me muestra dónde están los trancones. Y pues eso digamos que el uso offline de Google Maps me gusta es por eso, porque funciona sin tener datos. El Waze sí o sí tengo que tener datos, pero desde mi experiencia me parece que las gráficas de Waze, la muestra de los mapas, de las rutas, es más llamativo que el de Google Maps. Google Maps es más plano, más serio, digámoslo así. Entonces, hay muchas experiencias y a algunos les gustará más el muñequito, el icono, les gustarán los servicios que tiene Waze, que es mostrar las cámaras para fotomultas, la ubicación de los policías en caso de que esté el policía de tránsito, ¿sí? Y cada uno tiene su propia experiencia y tiene su propia percepción y conoce las dos, pero se inclina más por una que por la otra. El diseñador de experiencia de usuario se dedica a eso, a investigar el usuario o el grupo de usuarios que van a utilizar esa aplicación antes de que salga al mercado. Es muy importante tener en cuenta eso. Es decir, primero hago un prototipo, hago un ejercicio de reconocimiento de las personas, ver qué les gusta, los tonos, la forma de la iconografía, los servicios que pueda prestar determinado software, aplicación o los servicios o los productos que ofrezca la empresa. Y partiendo de eso es que empieza a crear experiencias para llenar o cumplir las expectativas que tienen los clientes para antes así cumplir con esas metas establecidas. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué le cambiaría a Waze? Alguien me dice, ¿qué le cambiaría? ¿Qué le gustaría cambiarle al Waze para que fuera mejor? Bueno, hay una gráfica o más bien los diseños que le coloca uno como el icono. A veces siento que ocupan como mucho más espacio y eso, pues, te sabe que gráficamente consume más datos y consume más recursos de los equipos. Entre más colores, más muñecos y más cosas tengan, requieren más recursos de los equipos. Bueno, en este caso, ¿usted le cambiaría el tamaño del icono o lo quitaría? Bueno, no puedo decir que lo quitaría porque también eso da como una visualización, pero en sí anteriormente cuando iniciaba con la flecha me gustaba más con la flechita que ponerle un animal. En mi caso, pues quitaría el muñeco. O le buscaría la opción de configurar su icono, personalizar su propio icono. ¿Sí? Listo. A Google Maps, ¿qué le cambiarían o qué le agregarían? A Google Maps habría que agregarle el factor de tiempo, o sea que él va sincronizado según el GPS de cada uno que lo tenga. Si él recalculara esos tiempos en las rutas que él graficara, pues sería mucho más rápido y no mandaría a los usuarios por rutas que están colapsadas. Yo sé que él dice de que por esta ruta es más rápido porque en el otro tiene no sé cuánto tiempo de retraso, pero gráficamente no muestra cómo puede estar las otras vías alternas. Ok, bien. Entonces fíjense que allá ya estoy empezando a reconocer cuáles son las necesidades que tiene un usuario frente a dos herramientas que estamos aquí teniendo a colación. Bueno, sigamos. Aquí hay otros ejemplos de experiencias de usuario, ya no tanto con el software, sino con dispositivos o elementos electrónicos como tal. Por ejemplo, el control del Play, no sé, creo que ese es Play 3, el control de Claro, un mouse totalmente ergonómico. Y aquí vienen las preguntas de reflexión. ¿Cómo supo usar esos dispositivos? ¿Alguien le enseñó? ¿Qué tal fue esa experiencia de usuario cuando tuvo los controles? Bueno, me gustaría escuchar, por ejemplo, los que son o se consideran gamer o que tienen esa facilidad, habilidad para videojuegos. Cuéntenos qué tan fácil fue adaptarse a un control como el del Play, cuando le salió el Play en su momento. Antes había el Nintendo 64, que era como con un tridente, parecía un tridente, como una navecita, algo así. Alguien que O nos buena quiera. la experiencia.
La experiencia mía de que pasé del Super, no sé, para los que están del modelo 89 por ahí, los que teníamos el Super y cambiamos a Play, pues el cambio fue brusco, ya que anteriormente, si no me equivoco, el Super lo que tenían era aproximadamente 6 botones. 8 a 10 botones, a pasar a casi 21 funciones que tenía el Play y que cada cosa hacía algo diferente. El golpe fue fuerte. Bien, Cristian, cuéntenos. Pues yo digo que fue muy fácil de cierta manera porque al final cada uno comenzaba a probar era oprimiendo todos los botones al principio. De que sí, las funciones que él dice sí es verdad. Hay veces que uno oprime un botón y le bota tres funciones distintos con otros dos botones y así sucesivamente, pero de pronto a la hora de acostumbrarse es más fácil porque ya es ergonómico a la mano y uno se acostumbra bastante a él, se vuelve más familiar. Entonces, fíjense, muchachos, que si uno coge el control del Super Nintendo, bueno, cuando los que somos ya más, con más añitos, teníamos ciertos controles, pues teníamos era más limitado de las funciones que tenía el control, pero siempre se pensaba en ergonomía, ¿no? Que la gente con los pulgares pudiera trabajar. Y después inventaron esos botones que están de frente, que es el L y el R, entonces ya con los dedos índices, pues como los tenía libres, ya podía utilizarlos y por ejemplo los videojuegos de disparar, pues son mucho más viables con ese tipo de herramientas en los controles. Pero fíjense que no fue un ejercicio de que venga le enseño, sino que fue un ejercicio de intuición, de cacharreo. No hubo necesidad de. Entonces, a veces uno dice, uy, el niño nació muy inteligente, ya sabe manejar el celular. No, es tan intuitiva la herramienta porque han hecho un ejercicio de experiencia de usuario que hasta un niño tan pequeño lo puede utilizar. Entonces no es que el niño sea muy inteligente, sino que los desarrolladores y los diseñadores de ese tipo de elementos, de controles y dispositivos hacen que sea tan fácil que hasta un niño tan pequeño lo pueda y pueda saberlo usar. No es que vengan con el chip incorporado ni nada por el estilo. Y todo eso viene desde el ejercicio de la experiencia del usuario, de coger un grupo de personas y decir, venga, ¿qué le parece este control? ¿Cómo le gustaría este control? Los botones, entonces coloquémosle un botón triángulo, un botón cuadrado, un botón X, un botón círculo. ¿Por qué no utilizar otro tipo de iconos? Porque es que ya hay un estudio previo frente a eso y por eso es que a la hora de sacar al mercado es que son así los diseños de los controles de los videojuegos. Y así pasa con los controles de la televisión y con los mouse. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de coger un mouse así como este que está aquí en la imagen? Realmente es un mouse Sí, muy sí, chévere. yo tengo un mouse de esos ergonómicos. Y es muy chévere, realmente es muy chévere porque con el dedo pulgar uno gira la bolita, tiene los botones de atrás, adelante, Sí, obviamente el es scroll del es mouse. muy chévere, es más fácil y descansa mucho más la mano que reposándole en un mouse normal, ordinario. Miren, por ejemplo, yo he tenido este mouse, tengo este mouse, porque es muy ergonómico, ¿sí? Más o menos me permite cogerlo de esta forma. Tengo uno ahí en el SECAP, en la sede donde pertenezco y cuando se lo suelto a los estudiantes para ellos es como complicado, pero la demora es que empiecen a sentir la ergonomía y empiezan a entender la facilidad del uso del control. Hay otras personas que tienen cierta resistencia frente a los cambios de esas tecnologías porque están acostumbrados al mouse tradicional, normalito. ¿Listo? Pero pues ahí hay un ejercicio de diseño de experiencias de usuario. Hasta en este tipo de aparatos hay un diseñador detrás. Entonces, bueno, hay unos factores de producto, antes de meterme con usabilidad, hay unos factores de producto. Y dentro de esos factores de producto, o bueno, hay unos factores del diseño de experiencia de usuario. Uno es de producto y el otro es de usuario. Dentro de los de producto encontramos usabilidad, diseño. A veces nosotros creemos que la usabilidad es exactamente igual a la experiencia de usuario y resulta que no es así. Resulta que van de la mano, pero son dos elementos totalmente diferentes. Entonces, la usabilidad pues se entiende como la facilidad del uso y pues que sea útil. Eso es usabilidad, que sea útil, que cumpla con lo que se diseñó. Entonces, si yo me inventé un software para llevar la contabilidad, pues que sirva que haga la contabilidad, que lleve la contabilidad de determinada empresa. Sin embargo, eso no significa que la experiencia de ese producto sea buena. ¿Sí me hago entender? O sea, una cosa es que sea útil, otra cosa es que la experiencia de quienes utilizan eso les agrade o no.
¿Listo? Y pasa en muchos lugares. De diseño, pues está todo el tema de diseño gráfico, pero también de la arquitectura de la información. Ahora más adelante voy a tomar un poco los conceptos de diseño web y arquitectura de la información. ¿Listo? Y accesibilidad. Entonces, que cualquiera pueda acceder a ese sitio, que no tenga limitaciones. Entonces, ahí viene otro concepto que es diseño, interfaces de usuario. La interfaz de usuario es un producto ya hecho. La experiencia de usuario es un producto que se va construyendo con el usuario. Una vez esté el producto, se crea la interfaz. Entonces, es un proceso después de, a mi forma de ver. Otros lo trabajan de forma paralela. Cuando hablamos de factores de usuario, entonces estamos hablando de las emociones, el factor emocional, el uso de la marca, el grado de satisfacción final que tiene el usuario frente a un software. Vuelvo y repito el ejemplo. Una cosa es que el software de contabilidad pues haga la contabilidad, otra cosa es que esa experiencia sea grata, que genere una emoción, que ay, esto tan chévere que es de trabajar, que la iconografía, los elementos gráficos, los textos sean atrayentes al usuario. ¿Listo? Los elementos contextuales, entonces, a veces se tienen en cuenta, por ejemplo, elementos como el ambiente, el tiempo, la temperatura, que influyen también en el estado de ánimo de las personas. No sé si me hago entender. Sí, todo eso hace parte de ese ejercicio de experiencia de usuario. Si una persona, digamos, viene de un día cargado desde su casa emocionalmente y llega al trabajo, pues por más que el software sea bonito o el dispositivo sea chévere, pues viene cargado de forma negativa por determinadas circunstancias y la experiencia de usuario no va a ser la misma. Es como, por ejemplo, cuando uno habla del seguro o la EPS. Hay personas que hablan muy mal de la EPS porque su experiencia ha sido muy mala. Y hay otros que coinciden con la misma empresa y dicen, no, a mí sí me atiende bien, ha sido súper y demás. Pero miren que hay un factor emocional entre el uno y el otro desde su experiencia. Entonces, todo eso es el reconocimiento del usuario. Y por último, las expectativas, que están condicionadas tanto por lo que el usuario espera como lo que con las cosas que ha vivido, con su experiencia de trabajo frente al uso de determinados elementos que sean similares al nuevo producto que quiero trabajar. Volviendo al tema entonces de producto, tenemos la usabilidad y aquí hay un autor muy importante que se llama Jakob Nielsen, que es considerado como el padre de la usabilidad. Entonces, él lo que dice es que hay unos elementos, unos hitos que debe tener en cuenta cuando se desarrolla un producto. Primero, que sea de fácil aprendizaje. Ojo, estoy hablando de usabilidad, no de experiencia de usuario, que tiene que ver muy de la mano con la experiencia de usuario. Que sea facilidad y eficiencia en su uso. Es decir, que lleve, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del software de contabilidad, sí, que pueda que lo lleve, pero de pronto es muy demorado en sus operaciones, entonces no es eficiente en ese uso. Que sea fácil de recordar, es decir, que una persona que está aprendiendo a utilizarlo encuentre, identifique los botones y que cada vez que lo vaya a volver a utilizar, pues encuentre los botones en la misma ubicación que es. No hay nada más incómodo que que colocar, por ejemplo, el botón de inicio a la parte superior derecha y después en una siguiente slide o en una siguiente pantalla aparezca por allá inferior izquierdo. Entonces ya la persona empieza a desubicarse de dónde es que está el botón de inicio o el botón de salir. Entonces, ese tema de funcionalidad al recordar tiene que ver mucho con la iconografía y la ubicación que hay ahí. Que sea, que su frecuencia y la gravedad de los errores sea fácil de detectar y fácil de arreglar. ¿Cierto? Entonces puede presentarse un error, pero pues que como usuario yo diga, ah, no, solamente es hacer clic aquí y ya el programa fácilmente se soluciona. No hay nada más maluco que tener, por ejemplo, a veces nos pasa, ¿no? Que estamos trabajando en Word y se nos olvida guardar y se va la luz. Entonces se perdió la información. Eso pasaba en versiones anteriores del Word. Hoy en día pues él va guardando. Entonces se va la luz, regresa, uno abre y ahí ha recuperado bastante información. Y todo eso tiene que ver mucho con la experiencia de usuario y las mejoras que hace la empresa para que esa experiencia sea más satisfactoria frente al usuario. Y una satisfacción subjetiva. Recuerden que viene también el tema emocional, vienen otros temas que para algunos de pronto pueda que sea muy bueno, para otros no tanto. Entonces decía el compañero, no, es que esos iconos en el Waze son muy grandes,
gasta mucho recurso, pero para otros ya no, a mí me parece que está espectacular el icono, que sea un carrito, que sea una carita, bueno, cada uno mirará desde su experiencia qué es mejor. Entonces, llegar a satisfacer a todo el mundo, pues es una tarea bastante difícil, casi que imposible. Pero sí buscar la satisfacción en una gran mayoría, porque finalmente mi producto lo que busca es que sea vendible. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, sigamos. Entonces, Jacob Nielsen habla de unos principios de usabilidad. Entonces, a la hora de que yo tenga un producto, debe cumplir con estos principios que tengo acá en la pantalla. Visibilidad del estado del sistema, relación entre el sistema y el mundo real. Por eso es que se utilizan metáforas. Por ejemplo, Windows, la metáfora es un escritorio. Entonces, uno encuentra la papelera, el escritorio, la carpeta, la hoja. Entonces, si se dan cuenta, hay una metáfora, hay una relación muy estrecha entre lo que es el software y lo que es la realidad. Libertad y control por el usuario, consistencia en los estándares, prevención de errores, reconocer mejor que recordar. A veces, por ejemplo, el icono de negrita. O sea, usted lo encuentra en cualquier software y encuentra esa N gruesita y sabe que eso es negrita. Entonces usted ya lo reconoce tan fácilmente que cualquier software usted lo ubica y dice, ah, vean el botón de negrita, ah, estos son los botones de las fuentes y demás. Entonces eso tiene que ver mucho también con el ejercicio de experiencia de usuario y de iconografía. Flexibilidad y eficiencia en el uso, estética y diseño minimalista, es un diseño sencillo, simple y que sea estético. Los desarrolladores de software a veces cometen el error de que como funciona y a mí me gusta como desarrollador, eso está bien. Y resulta que esos colores no le gustan a todo el mundo, esa forma de crear no es para todo el mundo. Piensen en lo siguiente, los contratan para hacer una página web para un jardín, ¿sí? Y si ustedes utilizan colores negros, colores morados, pues no va muy acorde a lo que es un jardín infantil. Entonces, pues como que hay que empezar también a tener ese tema de estética y pensar en el usuario. Ayudar a los usuarios a reconocer y diagnosticar soluciones y errores y ayuda y documentación. Es decir, si hay un problema, pues encuentre uno el botón de ayuda y hay una documentación, una información que dice cómo solucionar determinado error. A veces nos pasa, por ejemplo, con el Excel, los que manejan Excel. ¿Listo? Bien. Eso es en cuanto a la usabilidad. Ahora vayámonos, que es un elemento, un factor de producto. Ahora miremos qué es lo que hace un diseñador de experiencia de usuario. El diseñador es una persona experta, tanto en comunicación como en, ¿cómo llamarlo? Así como saberle llevar la idea a todo el mundo y tratar de generar, de cumplir las expectativas con todos. Entonces, un diseñador de experiencia de usuario tiene una comunicación directa tanto con el cliente como en los usuarios. Cuando hablo cliente es la empresa que lo contrata para hacer el reconocimiento de las necesidades del cliente. No sé si me hago entender o los estoy enredando, por favor me confirman. Así está bien. Listo. Entonces, cliente es Microsoft y quiere crear un nuevo producto, ¿sí? Entonces, el diseñador de experiencias primero reconoce cuál sería el potencial usuario y contacta a un grupo de usuarios para eso. Entonces, hay una interacción. El cliente es el que genera el producto, pero ese producto debe estar en una concordancia con lo que el diseñador de experiencia de usuario entiende que es lo que quiere el usuario. Parece un trabalenguas, pero pues es algo así. Es decir, pensemos que PowerPoint no existe. Entonces PowerPoint lo creó el cliente que es Microsoft. Pero para que ese PowerPoint sea como lo encontramos, el diseñador de experiencia de usuario tuvo que primero hacerles un acercamiento del producto a los usuarios y los usuarios empezar a dar su percepción y decir, no me gusta este icono, no me gusta estos colores, no me gusta cómo funciona, me encanta esta forma de cómo se coloca la autoforma, me gustan las fuentes que se pueden mejorar frente al fondo, al degradado de los colores, etcétera, etcétera. Entonces, hay una comunicación entre el diseñador de experiencia de usuario. Y ese diseñador de experiencia de usuario no solamente hace el reconocimiento de las expectativas que tienen los potenciales usuarios, sino que también empieza a generar propuestas de cómo debe quedar ese producto para que el desarrollador entienda cuáles son las necesidades
que tiene los usuarios. Entonces, por ejemplo, si hay una persona, con todo el respeto de los compañeros acá, que sufre hipoacusia, pues lo más lógico es que el software tenga alguna herramienta que le permita y que le facilite el uso de ese software. Entonces, no sé, de pronto que tenga, no sé, una herramienta que haga lenguaje de señas o una herramienta que le permita identificar, no sé, desde lo visual, los iconos y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas hace parte del reconocimiento de las necesidades y eso es lo que el diseñador de usuario interpreta frente frente al uso del producto. Listo, sigamos. Entonces, cuando ese diseñador o experto en experiencias de usuario está interactuando con los usuarios y con el producto, siempre tiene que tener presente el valor, la usabilidad, la accesibilidad, la utilidad, la localizabilidad, la credibilidad y lo atractivo. Entonces, fíjense que no solamente es que funcione, sino que debe ser bonito, que debe ser útil, que debe ser accesible para todo el mundo, que tenga ese tema de inclusión, que es una palabra que está muy de moda, pero a veces pensamos que inclusión es ponerle la E a todo, y no es eso. La inclusión es empezar a generar espacios para que las personas con algún tipo de necesidad o con algún, no sé, o con características diferentes a lo que es la mayoría, pues pueda tener también el uso de esos productos. ¿Listo? Y eso hace parte de ese ejercicio de experiencia de usuario, porque cada uno de esos elementos que aparecen ahí en pantalla, el diseñador tiene que empezar a buscar cumplirlos frente a lo que quiere el usuario final. Listo. Entonces, los elementos de experiencia de usuario existen, ¿cómo decirlo? Dos dimensiones de producto digital. Entonces, hay un producto como funcionalidad y un producto como información. ¿Listo? Entonces, el de funcionalidad es lo que hace o lo que comúnmente son las funciones que debe tener el software, ¿sí? Brinda un valor al usuario desde la perspectiva del servicio, hay una interacción en el contenido como tal, por ejemplo, el usuario entiende la información que hay dentro de la aplicación, ¿listo? Aquí yo cito un ejemplo, creo que fue de Facebook, que es cuando oprimo el botón me gusta. Entonces, ¿cuál es la función del me gusta que genera ese post, que genera ese like? ¿Sí? Entonces, cuando yo leo y dice me gusta y oprimo que funcione el me gusta, ese es un producto de funcionalidad. Y un producto de información es que, ¿qué le dice al usuario? ¿Cuál es la información o lo que transmite para el usuario ese producto? ¿Sí? Entonces, requiere presentar un contexto que lo pueda entender fácilmente las personas por medio de un icono, por medio de un texto. Si, por ejemplo, en Instagram está el corazoncito, entonces ese corazoncito no dice like, pero cuando uno oprime, pues quiere dar a entender que es un like frente a lo que está viendo o frente al reel o al video que está viendo. Ejemplo, pues volvemos al tema del Facebook. Cuando yo oprimo me gusta, pues es un botón de un pulgar hacia arriba. Entonces es fácil de comprender, fácil de entender. ¿Listo? Y esto es lo que, estas dos cosas, tanto en la funcionalidad como en la información, es una propuesta que generó un diseñador llamado James Garrett. Y él nos muestra ¿cómo llamarlo? Unos niveles de diseño de experiencia de usuario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo está de lo concreto al abstracto y al lado derecho está la concepción, el tiempo y la culminación. Esto lo dividen en dos momentos. Entonces, fíjense que hay una línea como grisecita en toda la mitad del color morado, del color rosado y del color verde. Entonces, al lado izquierdo es todo lo que es el diseño desde lo estético y al lado derecho es todo lo que tiene que ver con la información, diseño, arquitectura de la información. ¿Listo? Entonces, el primer nivel son las necesidades del usuario o los objetivos que tiene el sitio. Entonces, ahí hay que identificar qué necesidades, qué es lo que quiere el usuario, cuáles son las expectativas y cuál es el objetivo del producto
para cumplir esas expectativas. Entonces, toda experiencia de tener un propósito claro y concreto, definido antes de comenzar a trabajar cualquier tipo de entregable. Entonces, ahí es donde el diseñador de experiencia de usuario empieza a decir, bueno, esto es lo que se quiere realizar, estas son las necesidades, miremos si eso converge y está estrechamente ligado o no. ¿Listo? Entonces, los requerimientos de contenido es todo lo que tiene que ver con arquitectura de información. En cambio, las especificaciones funcionales son lo que tiene que ver con la parte estética, pero van estrechamente ligados. Entonces, el contenido multimedia que se necesita, perdón, el contenido sí, de multimedia que se necesita para cumplir con las necesidades de usuario y los objetivos de negocio. Cuando hablamos de objetivos de negocio es que la empresa necesita vender ese producto, ¿sí? Que sea viable, que genere rentabilidad. Y para que sea viable y genere rentabilidad es que debe gustarle al usuario. Así de sencillo es. ¿Listo? La arquitectura de la información y el diseño de interacción. Cuando hablamos de diseño de interacción, son los botones, la navegabilidad, la iconografía, la maquetación, la distribución de esos elementos y la organización dentro de la pantalla. Y la arquitectura de la información es lo que dice, la referencia que hace a la estructura que hay dentro del contenido o dentro de los sistemas como tal. Después encontramos el diseño de navegación de la información, es decir, ese mapa de navegación que a veces uno encuentra en las páginas web o cuando se diseña una página web más bien, y el diseño de la interfaz. Una cosa es cómo va a navegar, otra cosa es cómo son las gráficas y cómo están distribuidas dentro de esa misma navegación. ¿Sí? Y por último, fíjense que se une a un diseño visual de los componentes interactivos, estéticos, estáticos que hacen que el texto sea legible, que sea congruente, que la gente comprenda, que sea atractivo, ¿sí? Entonces fíjense que cuando uno diseña una página web, pues siempre se casa uno con ciertas fuentes, Comic Sans, Arial, Times New Roman y Calibri. ¿Por qué? Porque todos los computadores en el mundo tienen esas fuentes. Entonces a mí me da por utilizar un Snap, pues funciona bien en mi computador porque lo tengo instalado, pero cuando lo voy a abrir en otro equipo que no tiene esa fuente, pues ya cambia la estructura y el diseño visual. Entonces ya de pronto no se ve tan bonito como se ve en mi computador. Por eso es que a veces yo también tengo que tener ciertos estándares. Recuerden que el diseño debe ser minimalista también. ¿Listo? Cuando yo hablo de lo abstracto a lo concreto, entonces de lo abstracto esa es la idea, y lo concreto es todos esos paso a paso que voy haciendo, entonces escalamiento de los niveles para llegar a un producto concreto. Y cuando hablo de concepción, tiempo y culminación es la concepción de la idea, el tiempo que yo llevo desarrollando y entendiendo ese desarrollo para llegar al producto visual y la culminación de ese ejercicio. ¿Listo? Preguntas aquí de este esquema. ¿Todo bien? Ese esquema se, digamos, se desarrolla desde las necesidades del usuario y pues en el sentido como hacia arriba, ¿cierto? Sí, señora. Ese va hacia arriba. En cambio, el abstracto a lo concreto es que viene siendo un ejercicio cíclico. ¿Sí? Porque, digamos, ya tengo el diseño visual. Voy a hacer una aplicación para, no sé, de pronto un adulto mayor. ¿Sí? Y resulta que me da por llevarlo a otra zona distinta a la que estaba trabajando. Digamos que una cosa es un adulto mayor en Bogotá, otra cosa es un adulto mayor en Leticia. Son condiciones, contextos y situaciones tanto técnicas, tecnológicas y culturales diferentes. Entonces, ahí ya cuando lo llevo a Leticia me toca hacer cambios, modificaciones, primero porque de pronto los colores no son los que le gustan, o de pronto las limitaciones técnicas y tecnológicas no cumplen con la propuesta del producto. Entonces ahí tengo que volver otra vez a identificar las necesidades, a entender las especificaciones funcionales, pasar al diseño de interacción, al diseño de interfaz y diseño de la información para tener un objeto visual. ¿Sí? No sé si ustedes se han dado cuenta o han visto, por ejemplo, cuando salen películas de Pixar, hay algunos momentos y algunas escenas que por ejemplo, en Estados Unidos sí están y para Latinoamérica son diferentes y tienen que, por ejemplo, censurarlas para la comunidad china, porque cada uno culturalmente entiende y ve ¿cómo se llama esto? Censura la información dependiendo de su contexto cultural. Entonces crean diferentes escenas y viene siendo una película diferente porque hay escenas diferentes. Sin embargo, pues la misma historia, la historia es la misma.
Por ejemplo, con lo de Buzz Lightyear, la película de Buzz Lightyear, que ha tenido mucha crítica porque pues para algunos no les gusta esa escena donde las mamás se dan un beso. Entonces, de pronto en Estados Unidos es normal, en Latinoamérica es normal, pero en China lo censuraron, entonces tuvieron que cambiar la escena o cambiar la historia o cambiar alguna parte de esa historia. ¿Listo? No sé si me hago entender ahí. Sí, sí, señor. Listo. Bueno, el descubrimiento es bueno, lo que estaba diciendo es un proceso cíclico, subes y bajas conforme descubres algo nuevo en cada fase. El tiempo desde la concepción de la estrategia hasta la materialización en una aplicación específica. El descubrimiento complica una planeación rígida, sin embargo, así debe ser en los productos de innovación. Este esquema o esta propuesta es la de James Garrett, es un publicista muy importante a nivel mundial y pues ha trabajado bastante sobre experiencia de usuario por si de pronto alguien está interesado en profundizar un poquito más sobre él. Listo. Hay 4 tipos de diseño de experiencias de usuario, es decir, no hay una única forma, sino hay 4 formas de hacer este ejercicio. Uno es el diseño de interacción, donde se da el usuario y el producto, ¿sí? La idea es que sea agradable, que sea de fácil uso. Entonces, yo como diseñador de experiencia de usuario tengo mi producto y lo pongo a testear con el usuario final, y el usuario final empiezo a hacerle ese estudio de entrevistas, de toma de datos y demás, de su percepción frente al uso, de su experiencia frente al uso de determinado producto o de determinado software. ¿Listo? Antes de sacarlo al mercado. Todo esto es antes de sacar al mercado. ¿Listo? Diseño visual. El diseño visual es una de las principales claves y son de comprobar cómo se ve y cómo se siente al navegar por una aplicación. Ese diseño visual a veces, por ejemplo, los de experiencia de usuario y creadores de interfaces de usuario hacen prototipados con colores, con distribución y muestran el prototipo, entonces le muestran al usuario cómo funcionaría, cómo serían los colores y demás. Entonces, desde lo visual ya están empezando a hacer ese ejercicio de críticas y a hacerle cambios y mejoras. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, digamos que los contratan a usted la UNAD para hacerle, no sé, una aplicación. Lo más lógico es que yo debo respetar los colores institucionales, que es el azul, el amarillo y el naranja, y usted le da por hacer una propuesta diferente. Entonces ya desde lo visual a su cliente no le va a gustar, porque no cumple con las especificaciones mínimas. Investigación del usuario. Entonces, primero yo conozco el usuario, cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, y partiendo de eso hago propuestas del producto. ¿Listo? Sí, que son diferentes. Y por último, arquitectura de información. Es donde los usuarios utilizan la arquitectura de la información para estructurar y etiquetar el contenido de modo que los usuarios puedan encontrar la información fácilmente. Entonces aquí me centro más en el contenido que en los aspectos visuales. ¿Listo? Yo puedo, como experto en diseño, como diseñador en experiencia de usuario, puedo escoger cualquiera de estos tipos. Y para ello, existen 5 etapas del proceso de diseño de experiencia de usuario. Entonces, la primera etapa es comprender los puntos de dolor del usuario. Esos puntos de dolor son como lo que quieren los requerimientos de ese usuario. Entonces, si mi usuario, por ejemplo, yo estoy haciendo un software para, no sé, un Fruber, y lo va a utilizar una persona que, digamos, tiene, no sé, el bachillerato. Entonces yo ahí tengo que empezar a identificar cuáles son esas limitantes que tiene frente al conocimiento, frente al uso de los sistemas, de los elementos tecnológicos, pero también frente a los temas visuales, porque si de pronto es una persona que sufre de daltonismo, ¿sí? Y eso hay muchas. ¿Listo? El otro elemento es el user persona o representaciones de usuarios, donde busco pues esos posibles usuarios, ¿sí? Y les hago una muestra del producto. Otra es el mapeo de recorridos del usuario, entonces cuando están con el producto, por dónde cogen, cuáles son como los botones que más utilizan, cuáles son las rutas que más hacen, ¿listo? Otra etapa es realizar esquemas de la página, entonces se hacen los prototipos, las bocetas, primero las bocetaciones, después los prototipados, entonces hay muchos programas para hacer eso. Y ya las fases de prototipo, que es ya empezar a implementar esos elementos con los usuarios. ¿Listo? Ay, perdón, me vuelvo.
Estos son los puntos de dolor del usuario. Entonces, pues para entender las necesidades de los usuarios y sus características, pues yo utilizo elementos como las entrevistas. Hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas o entrevistas abiertas. Las abiertas, por ejemplo, es que a medida que va usando, pues le voy improvisando, voy creando nuevas preguntas para sacar la información. Las estructuradas, que ya tengo las preguntas totalmente fijas, entonces voy haciendo preguntas partiendo de ese esquema que ya tengo y semiestructuradas, es que puedo utilizar unas fijas, pero a medida que se va dando el ejercicio, pues puedo ir creando otras nuevas. Ya cada uno escoge el tipo de entrevistas. Encuestas en línea, pues ya cuando tengo masificación, tengo muchos usuarios, entonces lo que hago son encuestas, los famosos formularios que por ejemplo tiene Google Drive o OneDrive, ¿sí? Y pues esas son más de datos cuantitativos, entonces de percepciones, de califique de 1 a 10, usualmente, generalmente, pocas veces, muchas veces. Entonces ese tipo de encuestas también me permite hacer un ejercicio de tomas de datos para comprender y descubrir las expectativas, las necesidades que tiene el usuario. Y la observación, entonces yo, por ejemplo, le doy el producto, le doy el prototipado y empiezo a observar a esa persona cómo interactúa frente a si tiene algún inconveniente, alguna dificultad al usar el producto. ¿Listo? Entonces la idea es descubrir cuáles son los desafíos y expectativas que tiene un usuario. ¿Listo? La otra es el user personas. Entonces es identificar a esos perfiles. Entonces, una cosa es que yo hago una aplicación, digamos, para una empresa y la empresa me contrata para hacer una aplicación de contabilidad, ¿sí? Una cosa es como lo entiende el gerente, el dueño de la empresa, el jefe de personal, y otra cosa muy diferente es la persona que lo va a usar, ¿sí? Entonces yo tengo que tener claros esos perfiles y tener claro que cada uno tiene una expectativa diferente y que en el software o en la aplicación debo cumplir con todas esas expectativas, porque no voy a crear un software para cada uno. Entonces a uno les doy unas herramientas, a otros les doy otras, ¿sí? Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta que por ejemplo, en la página web de la UNAD, si se dan cuenta, en la parte superior está estudiantes, administrativos, docentes. Todo es un solo producto, pero a cada uno le tengo su propio rol y cumplo con determinadas herramientas y determinadas expectativas que tiene cada rol. ¿Listo? Entonces, esas representaciones semificticias entre clientes, se basa de esa investigación de conocer el perfil de cada uno de los clientes que yo tengo. Bueno, ¿qué escribí por acá en la presentación? Dice, permite comprender mejor los clientes actuales con el fin de que se pueda personalizar los productos, bienes o servicios. Básicamente, de eso se trata el user persona o representaciones de usuario. Listo, sigamos Qué con pena, eso. mi profe, te interrumpo. Soy Carolina, intérprete. ¿Podrías fijar a Jennifer Villamil? Gracias. Gracias, profe. Ya lo fijaron, mi profe Darío. Sí. Ok. Ya, mi profe, sigue. Tú tranquilo. Gracias. Me salí. Perdón. A ver, que cargue la presentación. No. Listo. Siempre se parte de la premisa que cada usuario es único. Y es que es lógico, cada persona es totalmente diferente, tiene gustos diferentes, tendencias diferentes, nombre, edad y demás cosas diferentes, ¿sí? Y eso lo que hace es que se pueda entender el producto y usar el producto de diferentes formas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los videojuegos, un niño lo utiliza de una forma diferente a lo que lo usa un adulto. Nomás, por ejemplo, con los celulares. ¿Uno cómo identifica que la persona es experta manejando el celular? Porque digita con el pulgar. Entonces, la mayoría digitamos con el pulgar porque tenemos facilidad en uso del celular. Pero si se lo damos a la abuelita, pues la abuelita utiliza el dedo índice. Se ve que ya son funciones y formas de usar las cosas de formas diferentes. Entonces, la idea es identificar, el objetivo es identificar los objetivos principales de los usuarios y asegurarse que puedan cumplirlos. Es decir, que cualquier persona pueda hacer lo que está diseñado la aplicación, el software o el desarrollo para lo que se fue creado, para lo que va a ser. ¿Listo? Ese es el mapeo de recorridos de usuario. Y ya los esquemas del producto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una maquetación, parece de YouTube, donde pues se hace la estructura y se ubica cada uno de los elementos que va a ir dentro de la página. Y esto se le muestra en un prototipado a las personas. Entonces, primero yo hago mi bocetación
Digo, bueno, el botón va aquí, de tener estos colores, la empresa utiliza estos otros, entonces vamos a empezar a darle ese sentido de pertenencia y de, ay, ¿cómo es que se llama esto? De identidad dentro del software, ¿listo? Entonces, la idea es mostrar las características principales del producto, asignar espacios, la maquetación, lo que les decía, representar las imágenes y el contenido, ¿listo? Y una vez teniendo eso, pues uno pasa a los prototipados. Entonces hay programas, por ejemplo, como Adobe XD, que permite hacer prototipados, Figma permite hacer prototipados, Marvel, que ese es de Apple, de Mac, perdón, permite hacer ese tipo de herramientas para tener, para ir con la certeza de que lo que se está desarrollando le gusta al usuario y no estoy perdiendo ni dinero, ni recursos, ni plata. ¿Listo? No hay nada más triste que se haga un desarrollo y se archive. ¿Sí me hago entender? Y eso le pasa a muchos desarrolladores. Y pues, bueno, el prototipado que son los wireframes. ¿Listo? Hay unas metodologías de experiencias de usuario. Pues yo traje 4 aquí, la metodología guerrilla, que es investigar el usuario, tener como unas aproximaciones a un grupo objetivo, y pues empezar a mirar cuáles son esas características que tienen esos usuarios. La metodología de diseño centrada en el usuario, pues ya es conocer netamente las necesidades, las limitaciones y comportamientos que tiene el usuario, y eso se hace a través de test. Entonces las encuestas, las entrevistas son una herramienta muy útil. La metodología Lean UX, que es generar hipótesis que apunte pues a la mejora de la experiencia. Eso se hace, por ejemplo, a través de la observación. Entonces yo voy mirando cómo están utilizando la herramienta y digo, bueno, ¿será que si le cambio el color tal generará mejor expectativa, generará mejor aceptación o no? ¿Sí? Y pues la idea es que uno haga esos ejercicios de forma que sean medibles, que se puedan, que sean tangibles, que se puedan cuantificar. Y las metodologías ágiles, ¿sí? Que son esas, ¿cómo decirlo? Objetivos a corto plazo, entregables a corto plazo, que a medida que se va avanzando, se va desarrollando para ir cumpliendo con ciertas metas. ¿Listo? Es un trabajo de conjunto, un trabajo de enfrentar la forma más efectiva y solucionar. Sin embargo, pues a muchos desarrolladores no les gustan las metodologías ágiles porque lo que hacen es correr. Y después de que están corriendo, se hace todo de afán y lo que hace es crear parches en la programación, dicen parchar dentro de la programación, y después ir solucionando esos problemas que van saliendo en caliente. Entonces, pues hay unos que son muy dados a las metodologías ágiles, hay otras personas que no les gusta eso. Y las referencias, no sé, preguntas, dudas, inquietudes. Me gasté 1 hora, ingeniera Patricia, qué pena, creo que le quité espacio. No, profesor Darío, muchísimas gracias. Yo voy a acotar 2 cosas aquí relacionadas, o 3, respecto a lo que dice el ingeniero Darío, el licenciado Darío. Muchísimas gracias por ilustrarnos esto. Primero es lo que comentó el profe Darío al inicio de la charla. Pues nosotros, quienes somos netamente del área de desarrollo de software, siempre tendemos a pensar, eso hagamos el software y que funcione, y ya instálelo en producción, y no pensamos en nuestros usuarios finales. Y vean lo importante que es toda la parte de experiencia de usuario y la relevancia que está tomando hoy en día en el mundo de desarrollo de software, porque pues un software agradable y bonito va a hacer que sea muy fácil de usar, pero un software que realmente tenga muchos obstáculos, por ejemplo, en su aprendizaje, no. Y es bueno aprenderlo en este punto que nosotros nos estamos formando, quienes son estudiantes aquí de la UNAM, pues para tener en cuenta eso en nuestros desarrollos y sobre todo cuando salgamos ya a producir en el mundo laboral, o quienes ya están vinculados en empresa, pues tengan en cuenta todos estos principios también para la construcción de software. Segundo, pues a veces nosotros no contemplamos las necesidades de nuestros usuarios finales, y pues sí, los ingenieros y los desarrolladores y los tecnólogos a veces somos tercos, y yo lo hago así porque pues para mí es más fácil desde el punto de vista técnico, aunque al usuario le toque dar 20.000 vueltas para llegar a una solución. Entonces en ese, digamos, en esa tónica quiero preguntarle a 2 personas o a 3 que tengo aquí entre el público. Primero,
a nuestros estudiantes de inclusión. Fíjense que el profe Darío acaba de decir, hay gente que tiene necesidades especiales respecto a la interacción con el software. De pronto algunos tienen baja visión, de pronto otros tienen problemas auditivos y demás. Como sé que aquí hay un grupo de estudiantes de inclusión entre Bresman, Camila, Jesús, me gustaría que alguno de ellos nos contara esa experiencia de usuario, cómo debe contemplar la parte de inclusión. Por ejemplo, Bresman, que sé que trabaja constantemente frente a software, o Camila, porque es importante también contemplar la inclusión cuando estamos construyendo un software. No sé si está Bresman por aquí que nos diera o Camila. Bueno, creo que está Camila. Bresman. Dice Bresman, muy buenas noches para todos y todas. Es muy especial e importante poder trabajar todo este tema en cuanto a todo el proceso de la programación. Es fundamental trabajar el tema de que el sistema logre tener como un proceso de conocimiento y reconocimiento para nosotros, que tenga además para la UNAD. Hace poco vi que se publicó como diferentes herramientas en donde se logra tener en lengua de señas como toda la información, se usan gestos y tú le das clic y te muestra en lengua de señas. Eso se hace en la UNAD y creo yo que es una de las pioneras que existen. Pensaría yo que para el usuario y para poder como acceder a esa información es fundamental pensarnos en la idea, en esta nueva idea que se ha generado. Adicional a esto, pienso que una propuesta sería que el computador, ojalá a futuro, se logre generar como proyectos y herramientas en donde se tenga como todo el lenguaje, se manejen los tiempos adecuados, realmente la lengua de señas sea bastante automatizada y se pueda hacer en los tiempos precisos, para que así pueda ser mejor. Y adicional que los mensajes sean también automáticos en lengua de señas. Muchísimas gracias. Vean, compañeros, quienes desarrollan software, lo importante es contemplar también la inclusión en el software. Por ejemplo, cosas como las que nos menciona Bresman, o poder agrandar, no sé, por ejemplo, el tamaño de letra para personas que tienen baja visión o demás. Otro segundo aspecto, apreciados compañeros, también es ver las necesidades del usuario en cuanto a nuestros usuarios finales. Yo tuve la experiencia hace como unos 10 años de trabajar con un doctor y el doctor me decía, pero Patti, yo trabajo todo el día viendo pacientes y usted me pone un fondo gris, me deprime porque estoy leyendo historias muy tristes de usuarios, estoy a toda hora con cuestiones de salud y ese fondo y esos colores que usted me está colocando en la aplicación realmente me acaban de deprimir para lo que tengo que hacer día a día. Y pues nosotros, o yo le explicaba, ya es un estándar de la organización, sin embargo, pues me llamaba la atención lo que el doctor decía, y creo que está por aquí, entre nuestros asistentes. El doctor Jairo, buenas noches, si estás por ahí, doc, me gustaría que nos contaras por qué para los usuarios finales es importante toda esta parte de experiencia de usuario. Sí, está por aquí el doc Jairo, que hace un momento lo vi. Hola, hola, hola. Y si no, mientras el doc Jairo se conecta, también vi a una amiga que se llama Nini. Juntos son de salud. Y fíjense, apreciados estudiantes, que a veces trabajar con personas que son del área, de otras áreas diferentes a las nuestras, es algo complejo porque ellos también tienen su propia percepción de la realidad, como nos estaba comentando hace un rato el profesor Darío. Y si ellos nos dicen, mire, facilíteme a mí el ingreso de información, el uso al sistema, es porque necesitan optimizar tiempos. No sé si por aquí está Nini o el doctor Jairo, y si no, pues en un ratico hablamos con ellos. Hola, hola, hola. Bueno, hace un momento estaban por acá. Mientras ellos van, voy a darles paso a lo siguiente. Ustedes dirán, en esta parte de Oracle, profe Darío, voy a empezar a compartir mi pantalla.
Ya la En dejo. esta... Profe, discúlpame, Camila de Hoyos quiere hablar. Ella nos bueno, listo. Dale, ya nos dice muy buenas noches para todos. Bueno, es muy importante como también la información que acabo de recibir. Anteriormente también he tenido experiencia, más o menos en el año 2013 hasta ahora, en el tema de el trabajo y la atención a los usuarios, este esfuerzo que se ha realizado y realmente no es fácil. Es un proceso de formación continua, es una lucha continua que se hace de reconocer ese comportamiento del usuario y el profesor Darío Sasa, pues creo que nos ha dado una información bastante fundamental e interesante también en términos de poder trabajar a partir del diseño, de ese diseño virtual y de ese comportamiento que debemos aprender de carácter visual. Siento yo que pues es un espacio también para agradecer porque es una guía, es una orientación y así nos pone como más activos para seguir luchando y tener más claridad acerca del tema. Muchísimas gracias a Camila por su valiosa intervención. Entonces, pues ya saben, compañeros, lo que nuestros compañeros de inclusión nos dicen es verdad. Tenemos que contemplar en nuestro diseño todo tipo de usuarios, además de los ejemplos aquí que nos comenta el profesor Darío. Bueno, compañeros, entonces, de pronto ustedes dicen, bueno, si yo diseño páginas web, sí tengo que tener en cuenta un sistema web o un sistema de escritorio o un móvil, contemplar todo lo que el profesor Darío me dijo, los colores, la usabilidad y todo, pero si yo me dedico a las bases de datos, a mí eso del cuento de experiencia de usuario, ¿para qué me sirve? ¿O por qué lo voy a hacer? ¿O por qué tengo que desde las bases de datos estar pensando en la parte de experiencia de usuario si veníamos en un taller de Oracle y de pronto me dicen, no, ya tenga en cuenta la experiencia de usuario? Esto es una apertura a un tema que se llama optimización de consultas. Este tema de optimización es toda una rama de profundización en los diferentes motores de base de datos, pero aquí les vamos a dar unos tips muy básicos para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén haciendo sus scripts o sus consultas en base de datos. ¿Listo? La optimización en las bases de datos, pues lo que me va a permitir es mejorar el rendimiento de la aplicación. ¿Por qué? Porque entre tantos aspectos que nos comentó el profesor Darío hace un momento, todo esto influye en la experiencia de usuario. Es decir, si por ejemplo yo estoy cargando un reporte en una página web y se demora mucho tiempo, entonces para mí como usuario va a ser pues hasta aburridor, o a veces yo como usuario abandono, simplemente digo, hice una búsqueda en una página, esa página no me dio respuesta, entonces yo lo que voy a hacer es cerrar la página y no me detengo ahí a esperar más. Eso también, además de mejorar el rendimiento de la aplicación, me ayuda a que tenga buenos tiempos de respuesta. Ustedes saben que las bases de datos pues usan recursos físicos, a que esos recursos de alguna manera se mejoren, pero sobre todo orientado a que hacia la parte final, hacia el usuario que está ya en el sistema, el que está haciendo la consulta y demás, entonces pues tenga los mejores tiempos. Cuando ya se está trabajando, por ejemplo, en el mundo web, hay organizaciones que empiezan a medir los tiempos de respuesta, sobre todo todas aquellas del sector financiero. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en la banca y tengo que hacer un reporte al usuario, ellos empiezan a medir tiempos y empiezan a decir, todavía tiene que bajarle tanto tiempo, porque tiene que hacer respuestas muy rápidas. Y entonces para eso nos sirven cosas de optimización en nuestros consultas de base de datos. Aquí vamos a dar solo unos tips o algunos trucos o algunas sugerencias para que ustedes las tengan en cuenta cuando estén haciendo sus consultas en bases de datos. La primera era evitar el uso del like, ¿listo? Recuerdan, muchachos, que hemos dicho, por ejemplo, en nuestra tabla profesor, en la versión anterior o en la clase pasada, que si nosotros la ejecutábamos y yo quería buscar, por ejemplo, el profesor de apellido Jiménez, entonces le daba aquí, si yo sé exactamente, o voy a buscar concretamente por todo el apellido y no necesito usar el like, recuerdan que el like es como aquí para buscar entre todos, entonces no debo hacerlo. Acá, por ejemplo, ya estoy buscando directamente al profe, me lo regresó rápido porque pues tengo un conjunto de datos pequeños, pero imagínense ustedes si tenemos un conjunto, por ejemplo, de 10,000 profesores, ¿cuántos profes Jiménez hay allí? Muchos. Entonces, en lugar de usar este like,
siempre que podamos vamos a usar el igual. Si ya estoy buscando, por ejemplo, solamente por he, que era lo que decíamos, ahí sí tendría que usar el like, pero evitemos el uso en la medida de lo posible porque esto hace lenta la respuesta del sistema, ¿listo? Otro que podemos hacer o que se nos sugiere es que no usemos este asterisco para que nos devuelva todas las columnas, porque aquí pues tenemos 5 columnas, pero si yo tengo una tabla que las hay, por ejemplo, con unos 50 campos, porque es la tabla maestra de un supersistema, entonces pues imagínense trayendo todo ese conjunto de datos, entonces es recomendable Inge. traer solo, ¿sí? Disculpe, usted está mostrando algo en su Apex, es que nosotros estamos viendo la presentación. Bueno, ya miramos. Voy a dejarle, sí, ya la voy a compartir nuevamente. Listo, listo. ¿Ya me ven aquí el Apex? Sí. Listo, qué pena. Entonces ahorita estábamos hablando del like, ¿no? El segundo era lo que yo les decía. Si aquí estamos usando el select asterisco, entonces evitemos usar siempre que podamos el asterisco porque de todas maneras va a traer todas las columnas. Dejemos los nombres que necesitamos. Además eso es también como por seguridad para no estar trayendo todas las columnas porque por ejemplo el código puede ser una información sensible, ¿listo? Entonces por ejemplo así. Primer nombre, segundo nombre y demás datos que tengo. Entonces es recomendable usar los nombres de las columnas. Tercero, cuando yo tenga que hacer un count, ¿se acuerdan que nosotros contábamos registros con una instrucción que era el count? Que en la clase pasada decíamos count asterisco para mostrar todos los registros. Aquí nos dice que son 10 registros. En esta instrucción lo que hace la base de datos es contar así en horizontal y en vertical, es decir, abarca todas las columnas y todas las filas. Nuevamente, si tenemos muchas columnas, por ejemplo, unas 30 columnas en una tabla y muchas filas, pues el volumen de datos va a ser muy amplio. Entonces aquí es mejor contar por un solo campo. Por ejemplo, si yo lo que necesito es contar, le puedo dar, por ejemplo, primer nombre. ¿Listo? O le puedo dar aquí, de todas maneras me va a devolver los 10, o le puedo dar por una columna, la columna 1, y entonces aquí también me va a contar por la primera columna cuántos registros se encuentran de eso. ¿Listo? Entonces ese es otro tip de optimización. ¿Qué otros tips tenemos también? Entonces por aquí decía lo del count, lo del in. ¿Listo? Entonces lo del in consiste en que si yo estoy buscando, por ejemplo, aquí de los profesores, los códigos que son entre 2 y 5, entonces habíamos aprendido también que se puede usar esta expresión, listo, where código between 2 y 5, pero es más óptimo para la base de datos que yo utilice un in o un mayor y un menor que. Entonces, where código mayor o igual que 2 y código menor o igual que 5. Esto es más óptimo en tiempos de respuesta que colocar el between, ¿listo? Entonces, es mejor crear como los rangos manualmente. ¿Qué más podemos encontrar allí? El order by, cuando hay un conjunto de datos muy grandes, entonces aquí lo que podemos hacer en el order by es tratar de omitirlo. Por ejemplo, si yo no necesito hacer el order by acá en un conjunto donde están todos los profesores, que es 100,000 profesores, entonces, y yo los voy a poner, por ejemplo, ordenar por algo como el primer apellido, entonces mejor trato de colocar algunas condiciones where para tratar de limitar el conjunto de datos. Lo que tratamos de hacer es que se optimice, digamos, toda esta construcción de recuperación de datos, porque pues inicialmente si yo le doy todo el conjunto de datos, lo que hace el motor o el software de base de datos es traerme todo el conjunto de registros y sobre eso empezar a hacer algunas cosas. Hay algunas cosas, no la alcanzamos a ver, pero eran algo que llamamos las subconsultas, que es una consulta dentro de otra, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo hablaba de la tabla curso, ¿listo? Entonces, en curso, por ejemplo, acá, que teníamos esta, que están todos los cursos, y necesito saber qué le dejaron al profesor número 1,
Entonces, aquí yo lo que hago es una subconsulta y entonces acá lo que habitualmente nosotros hacíamos era decir, por ejemplo, where código profesor es igual, y aquí volvíamos a hacer otra consulta, ¿listo? Select código from profesor, cualquier cosa aquí, where código igual, o los profesores 1 y 3. Esto es lo que nosotros llamamos una subconsulta. Aquí como me está volviendo más de una fila, entonces pues por eso me está sacando este error. Digamos, vamos a buscar al profesor, que era el profesor número 1, que el profesor que da programación avanzada. Entonces creábamos este tipo de consultas. A veces en este tipo de consultas nosotros usamos un operador que se llama exist. Entonces ese facilita, digamos, la búsqueda en esos conjuntos de datos, pero pues tengámoslo presente que aquí en lugar de un igual podemos colocar un exist y eso también me va a optimizar. Otra cosa que podemos hacer dentro de los tips es que, por ejemplo, si yo estoy consultando frecuentemente por un campo, que por ejemplo acá en una tabla grupo, ¿se acuerdan que teníamos un nombre de grupo y decíamos ese es el que le vamos a mostrar al estudiante? Imaginémonos que acá tenemos todos los grupos de la UNAD, pues será una tabla con muchos registros. Lo que podemos hacer allá sobre esta columna que se llama nombre de grupo es crear algo que se llama un índice. Un índice funciona igual que un índice de un libro. Entonces, cuando ustedes van a un libro a buscar un tema en especial, van y buscan por el índice y les dicen en la página tal está su tema de interés. El índice nos ayuda a buscar más rápidamente información sobre esa columna. Entonces, para eso se puede crear algo que se llama índice. Lo podemos crear mediante una instrucción, que es el crear índice, o directamente sobre la tabla que tendríamos ahí. Entonces, por ejemplo, para crear un índice usamos esto, create index, le damos un nombre, le decimos en qué tabla y sobre qué columna. Eso nos permite también optimizar. Y estos son solo unos muy poquitos consejos o tips que nosotros podemos usar para optimizar consultas. Aquí lo importante es que cuando estemos haciendo las consultas, nosotros pues también tengamos en cuenta que esas consultas no sean muy lentas y siempre tratar de ver cómo hacemos que las consultas devuelvan los datos de alguna manera muy rápida para que finalmente el usuario que va a ver nuestro reporte o el que está recibiendo la información no tenga que esperar mucho dentro del otro lado, porque todo eso afectaría la experiencia de usuario. ¿Listo? Gerson, ahorita al finalizar la sesión, entonces miramos contigo lo que me estás preguntando. Pues no sé si hasta aquí tenemos preguntas y si no, pues doy paso al ingeniero Javier que nos tiene una información. Recuerden que quienes hayan perdido las sesiones anteriores, también las estamos enviando al correo y están publicadas en el canal del CECAP de Facatativá. Entonces a todos ustedes muchísimas gracias, ingeniero Javier, ingeniera Patricia, al ingeniero Darío Saza, a nuestras compañeras Carolina Castro, Jennifer Villamil y a todos ustedes. Muy buena noche y nos veremos en nuestro último cierre. Muchísimas gracias a todos, muy amables y no olviden hacer la evaluación del evento. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por tan bonita invitación.